Aquí están, estos son los tambores de la información. Reaparece en la pantalla de TV Ciudad en la edición central de MBD Noticias con Natalia Nogués, como siempre, en la co-conducción. ¿Cómo te va, Nati? Bien, ¿y tú, Martín? ¿Todo bien? Hoy traje el azul que le faltó al cielo, Sí, así te lo digo. Claro. Un poquito de color. Está gris el día, gris. Y creo que en todo el país, o casi todo, con alertas amarillas y naranjas en todo el territorio. Yo creo que es un gris bienvenido por distintos factores, sí, porque el calor de ayer, sobre todo, me parece que para mucha gente fue suficiente, y sobre todo por el agua que hacía falta para la producción y también para la prevención de incendios, por ejemplo. Exacto, falta en algunas zonas muy al norte, que llueva un poquito, pero bueno, nada. Se espera a que pueda suceder en las próximas horas. Vamos a repasar el principal tema de hoy, o por lo menos la portada, que está asociada a que el gobierno electo designó a las autoridades de educación inicial y primaria, de secundaria, de educación técnico-profesional y también de formación en educación. Entre los nombres anunciados hay jerarcas de gobiernos anteriores y también docentes con experiencia sindical. Por ejemplo, Manuel Oroño, expresidente de la FENAPES, el Sindicato Nacional Docente de Secundaria, que será ahora director general de secundaria. Además, un actual integrante del equipo de trabajo de uno de los consejos docentes de Administración Nacional de Educación Pública presidirá el Consejo de Formación en Educación. También se comunicó que Wilson Neto, quien fue presidente del CODICEN durante el último gobierno del Frente Amplio, será subdirector de la ex-UTU. El futuro presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, anunció los nombres hace instantes. Vamos a tener en un rato nomás todo lo que pasó en esa ceremonia y, como siempre, otros temas. Sí, repasemos los titulares. La ministra de Salud Pública designada, Cristina Lustenberg, informó que se definirán nuevos interventores para el CASMU. En la edición 2024 del Índice de Percepción de la Corrupción, Uruguay mejoró 3 puestos en comparación con el indicador de 2023 y se posicionó como el país menos corrupto de América. Los mercados sufrieron el impacto de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Dónde queda Uruguay en medio de este empuje proteccionista de impacto mundial? En Uruguay mueren más niños y niñas por cáncer que por cualquier otra enfermedad, según datos que se conocieron en el marco de la conmemoración del próximo Día Internacional del Cáncer Infantil. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, aseguró que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se firmará en el primer semestre de 2026. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que si Hamás no libera a las y los rehenes antes del sábado al mediodía, su país volverá a iniciar una ofensiva armada en la Franja de Gaza. El gobierno de Javier Milei disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Además, afirmó que en Argentina no hay un atraso cambiario y negó la posibilidad de devaluación del peso argentino. Recuerden que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy, por YouTube, y nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Hora de salir del estudio, Martín. Adelantos desde los móviles, por ejemplo, designaciones educativas para todo el país, pero realizadas en Progreso, departamento de Canelones, en reciente ceremonia. Adelanto de Julieta Núñez Tomás. Así es, Martín, buenas tardes, gracias por la presentación. Exactamente, y con la presencia nada más y nada menos que del presidente electo Yamandú Orsi y quien será el prosecretario Alejandro Sánchez. Las autoridades de la educación presentaron un equipo que el propio Pablo Caggiani, presidente del CODICEN, destacó como de renovación generacional y también de paridad de género. Vamos a estar en unos minutos nada más con las palabras tanto del presidente electo como del presidente electo de la CODICEN. Aparece en agenda ahora la campaña política montevideana de Progreso Canelones. Venimos al cordón en Montevideo con Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para todos y todas. El Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado, aquí en su casa, va a estar recibiendo a partir de algunos minutos a la candidata para la Intendencia de Montevideo, Virginia Cáceres, tras transcurrir hace algunos minutos también una reunión que tuvo la candidata con los diputados del Partido Colorado. En algunos minutos ampliamos. Y ahora nos vamos a la blanqueada, pero para mirar hacia el litoral del país. Diego Martini, ¿cómo andás? Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Así es, presencia de cianobacterias en el río Uruguay preocupa a especialistas porque esto daña el ecosistema. Se viralizaron algunas imágenes de carpinchos absolutamente verdes tras salir del agua del río Uruguay. Vamos a estar hablando con un biólogo sobre esto.
Otro adelanto, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción recibió al ministro designado de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Tanto Aníbal Durán, director ejecutivo de la gremial, como Castillo consideraron que la reunión fue positiva. Me gustó mucho la dedicación que le hicieron y la pasión con que defendieron la necesidad de la formación, la capacitación, las formas que nosotros tendríamos que ver para que las trabajadoras y los trabajadores estén cada día más preparados, más capacitados, con disposiciones. Es vital el número de obreros, hay 60.000 obreros directos en el sector, un número inédito, no existe ese número en la historia de la construcción. Y eso es el 70% obra privada, dentro del 70% vivienda y dentro de vivienda promovida. Ahora desarrollo informativo. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, aseguró que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se va a terminar de ratificar en el primer semestre del año 2026. Lo dijo tras volver de una gira por Bruselas e Italia y además relativizó los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculados a la imposición de aranceles en el comercio exterior. Por un lado, la Comunidad Europea está muy comprometida con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, le ven una importancia estratégica muy grande y se nos confirmó. Además, se reconoció el rol de Uruguay en lo que fue la cumbre del Mercosur en Montevideo, cuando visitó la presidenta von der Leyen. Se nos agradecieron las gestiones para lograr el cierre de esa manera, y después cuando, digamos, dentro de todo el proceso, que la etapa siguiente es la tratativa en el Consejo de Europa, donde existe la posibilidad del bloqueo por parte de países que puedan estar en contra, confirmamos el apoyo de Italia, lo cual indica que esa etapa se podría superar y el acuerdo podría entonces pasar a la firma y después a la aprobación parlamentaria. El canciller también relativizó las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculados al comercio internacional. Vamos a ver finalmente cuáles son las medidas concretas que se toman. Ayer hubo una medida sobre el acero y el aluminio, que a nosotros no nos afecta, pero afecta al comercio internacional. Esta ya fue concreta. Las demás fueron anuncios que todavía veremos cómo se concluyen. En el caso de la Unión Europea lo mismo. Todavía no hay nada concreto. Cuando aparezcan podremos opinar sobre el respecto. En general no nos gustan los aranceles, y en el mundo globalizado de hoy, que las cadenas de producción no son nacionales, pasan por varios países, los aranceles lo único que harían sería subirle el costo a todo el mundo, o sea que no parece ser una muy buena resultado para todos. Y el ministro de Defensa Nacional, Armando Castaindebat, dijo que la prioridad del actual gobierno y del entrante es concretar lo antes posible el relevo del batallón Uruguay en el Congo, y destacó que está en contacto permanente con la ministra designada Sandra Lasso para ponerla al tanto de la marcha de las negociaciones con la ONU. Castaindebat se reunió con el canciller Paganini y también se reunió con el embajador concurrente del Congo en Uruguay, y confirmó que el cuerpo del soldado Rodolfo Álvarez, que recordemos murió integrando el contingente uruguayo en África el 25 de enero, va a llegar este jueves a Uruguay y será trasladado a Santa Clara del Olimar, en el departamento de 33, donde será sepultado con honores militares. No es sencillo, porque en todas las posibilidades hay que acordar con Ruanda. No hay que olvidarse que Ruanda y el M23 tienen el control de la ciudad de Goma, y para salir por ahí o por donde vayamos a salir hay que acordar con Ruanda. Al mismo tiempo se nos informó que en este momento en Naciones Unidas hay una reunión pedida por Ruanda con diplomáticos nuestros, y para ver también y estudiar la posibilidad de acelerar ese relevo. Que está llegando el cuerpo media mañana del jueves, donde está previsto un pequeño acto protocolar en la base aérea de Carrasco, y luego el cuerpo se traslada a Santa Clara, donde sobre la tardecita ahí recibirá sepultura. El gobierno, tanto a nivel de Ministerio de Defensa como de Cancillería, están como tema número 1 arriba de la mesa, de la misma forma que también el gobierno entrante. Ayer estuvimos con la ministra Lasso visitando los heridos. Salgo de acá y me voy a comunicar con ella para ponerla al tanto de la situación, y es la prioridad que hoy tiene Uruguay como país, el Ministerio de Defensa, de poder llevar adelante. Ahora, no es un tema que depende solo de Uruguay. Uruguay no dice me voy. Esto es diario, porque si bien la situación allá, como venimos diciendo, es de cierta normalidad, ayer empezaron las clases en Goma, que son cosas difíciles de entender con la mentalidad nuestra de acá, un país ocupado, las clases siguen, los bancos están abiertos.
Pero no, el contacto es diario, permanente, y lo que vuelvo a remarcar, lo que pretendemos es proceder al relevo lo antes posible. Presenta Antel. Viví todo el sudamericano sub-20 con Antel. Abrimos el diario de campaña de las elecciones departamentales y nos vamos al contacto con Martín Duarte, que está en el Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado, donde están esperando la llegada de la candidata a la Intendencia, Virginia Cáceres. Martín, ¿ya llegó? Así es, Natalia, la tenemos por aquí, está previsto sobre las 19 que comience el comité, por eso le robamos unos minutos antes de que comience la actividad. De hecho, Cáceres estuvo reunido con los diputados del Partido Colorado hace algunos minutos y bueno, vamos a consultarle un poco la importancia de estas dos reuniones. Virginia, gracias por recibirnos. Primero reunión con diputados y ahora te recibe el Comité Ejecutivo Departamental. ¿Cómo estás transcurriendo estos primeros días a propósito de que, bueno, tu nombre ya está presente como candidata por el sector? El otro día se hizo la presentación de los 3 candidatos de la coalición. ¿En qué consisten estas reuniones de la jornada? Bueno, primero gracias a ustedes por acompañarnos en esta jornada. Bueno, ahora me va a recibir el Comité Ejecutivo Departamental, que es el órgano ejecutivo más importante a nivel del departamento, luego de la Convención Departamental, que es el órgano soberano, y me parecía una instancia importante venir a empezar a coordinar más lo que tiene que ver con la implementación territorial de la campaña. Estuvimos reunidos más temprano con los diputados por Montevideo para empezar a ajustar algunos aspectos en ese sentido, y ayer también estuvimos trabajando con la bancada de ediles por Montevideo del partido en esto de empezar a generar las primeras reuniones. Esta semana también nos vamos a juntar con todos los representantes de los clubes zonales, que es esta modalidad de trabajo que tenemos en el partido desde hace unos años, donde en cada uno de los municipios hay un representante y un club zonal del partido y se ha trabajado mucho en el territorio. Mañana, el jueves, vamos a estar reunidos con ellos y con los concejales, y también seguramente esta semana empecemos con la primera reunión formal del equipo técnico, más allá de que ya estamos individualmente y mano a mano trabajando con muchos de ellos. Arrancó la campaña, estamos tratando de ponerle un orden a esta campaña, que seguramente en lo territorial va a empezar dentro de pocos días, pero sí es muy importante, primero entrar en contacto con todos los militantes del partido, con todos los representantes a nivel departamental, para empezar a tener estos primeros vínculos y empezar a diseñar y delimitar entre todos cuál va a ser la estrategia electoral de cada mayo. ¿Dónde pasarán los énfasis del Partido Colorado y tuyos personalmente a la hora de diferenciarse de los otros candidatos de la coalición? Nosotros tenemos un perfil propio y vamos a hacer nuestras propias propuestas, y en ese sentido vamos a trabajar sobre algunos ejes temáticos que ya hemos delimitado con carácter general, que tienen que ver con la movilidad de la ciudad, que es un problema, es un aspecto que nos interesa muchísimo abordar, sobre todo porque, realmente la movilidad es un tema muy importante. ¿Qué mirada tenés sobre las bicisendas en particular? Yo planteo lo siguiente: para mí lo más importante de la ciudad, y es el foco principal de nuestra propuesta, es la planificación. Nosotros hace mucho tiempo que la ciudad de Montevideo no tiene una planificación urbanística que permita pensar la ciudad en términos de corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, lo primero que planteamos es eso, es volver a proyectar, como se hizo en otras épocas, a proyectar la ciudad que queremos y a pensarla y a soñarla para después empezar a ejecutarla. En ese sentido, yo no puedo decir que la bicisenda es buena o es mala en sí misma, porque creo que hay que analizarla en el conjunto. Hoy nos falta información. En principio, lo que uno puede ver de lo que ve sobre todo sobre 18 de julio, percepciones, que se usa poco, que no ha tenido el efecto que en principio parecería ser que era que se buscaba, que la gente utilizara más ese medio de transporte y no tanto los medios de transporte como los autos, los particulares o los públicos. Todo eso parecería ser que no se ha cumplido, y sin embargo está allí como un objeto más que funciona dentro de este problema que tenemos dentro de la movilidad de 18 de julio. Lo mismo la bicisenda de la Rambla. En principio y a priori uno la mira y dice, se hubiera sido mucho más oportuno hacerla del otro lado de la Rambla, que no generaba un problema. Hoy lo vemos y aparentemente no se puede circular, que tenemos cada vez menos carriles. Ahora, como en cualquier política pública, para medirla se necesitan datos concretos. Entonces nosotros, en esto de mirar la ciudad con una mirada a largo plazo y planificando, entendemos que las bicisendas deben de estar en el marco de ese proyecto general, que tal vez implique moverlas de donde están o modificarlas o no.
Que una ciudad moderna y primer mundo debe tener una bicisenda, eso no tenemos ningún reparo en decirlo porque es lo que entendemos. Virginia, quiero consultarte a propósito de un tema que se ha instalado en estos últimos días y que parte de una propuesta de Martín Lema como candidato de la coalición que tiene que ver con el cierre de algunos servicios municipales. En particular él viene refiriéndose al cierre de casinos y hizo referencia al canal también, a TV Ciudad, que sería, bueno, dentro de su propuesta lo cerraría o por lo menos distribuiría los recursos destinados hoy por hoy. ¿Qué mirada tenés sobre estas declaraciones y en particular qué harías tú en ese caso en la gestión? Nuestra propuesta a priori no tiene como punto de partida el cierre de ninguna de las dependencias ni de las oficinas de la Intendencia. Por supuesto, a ver, la Intendencia está en una situación financiera compleja, eso es un dato de la realidad, y que por supuesto cuando se asuma el gobierno departamental es uno de los primeros temas que hay que atender, porque el déficit generado en la Intendencia es muy grande y hay que reducirlo porque no podemos seguir generando cada vez más déficit, gastando más plata de la que se puede y sobre todo sin atender las necesidades básicas. En ese sentido hay que hacer una reestructura. Nosotros entendemos que hay que mirar el organigrama, redefinir cuáles son las divisiones y los departamentos, la cantidad de funcionarios que tienen, los recursos asignados a esa oficina y cuáles son las funciones y las competencias, redefiniéndolo en base a las prioridades que nosotros definimos y entendemos. En ese marco no tengo una propuesta de cierre de TV Ciudad, entiendo que es un canal de televisión que aporta a la construcción ciudadana, que aporta a la cultura y a la educación. Lo que sí creo es que tal vez haya que ajustar algunas cosas y, por ejemplo, pensar en avanzar hacia que TV Ciudad pueda buscar financiamiento a partir de publicidad privados. Eso podría ser una de las opciones para tratar de bajar lo que tiene que ver con la recarga o el dinero que se destina, los dineros públicos que se destina para eso. Y también en pensar en algunos que algunos cargos dentro del canal puedan ser por concurso y por trayectoria y no designaciones directas, como para garantizar esto que también es algo que es de público conocimiento y que ha generado mucha polémica, que es esta mirada en algunas oportunidades de parte de las autoridades y de la dirección como una bajada política en algunos temas. Entonces creo que para tratar de avanzar en un canal de televisión que realmente sea plural, que tenga todas las miradas y que tenga una mirada sobre todo que contribuya a la cultura y a la formación de ciudadanía, redefinir esas cosas que garanticen o que por lo menos traten de proteger y de cuidar ese espacio me parece que pueden ser medidas a tomar al corto plazo. Virginia, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Virginia Cáceres, la candidata del Partido Colorado a la Intendencia de Montevideo. ¿Qué minutos tendrá su encuentro con el Comité Ejecutivo Departamental? Sigan ustedes, compañeros. Presentó Antel. Viví todo el sudamericano sub-20 con Antel. Y desde estudios cambiamos el asunto retomando el que habíamos planteado en la portada de hoy, porque el gobierno electo designó a las autoridades de educación inicial y primaria, educación secundaria, educación técnico-profesional y también del Consejo de Formación en Educación. Entre los nuevos nombres anunciados del equipo de gobierno de la enseñanza hay jerarcas de gobiernos anteriores y también docentes con experiencia sindical. La directora general de Educación Inicial y Primaria será la maestra Gabriela Salsamendi. La futura jerarca integra el Departamento de Evaluación de Aprendizajes del CODICEN de la ANEP y, según la diaria, se especializa en políticas educativas y de evaluación. La subdirectora será su colega Selva Pérez, quien se desempeñó como inspectora técnica hasta 2023 y renunció en medio de discrepancias con la transformación educativa impulsada por el actual gobierno. El director general de secundaria será el profesor de física Manuel Oroño, que en el pasado fue presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES. Además, la subdirectora será Sandra Peña, que entre otros cargos de carrera ocupó la dirección del Liceo Yaba de Montevideo. Al frente de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, ex-UTU, estará Virginia Verderese, que fue directora de Planeamiento Educativo en ese organismo. Además, en la subdirección estará Wilson Neto, quien fue presidente del CODICEN de la ANEP en el gobierno pasado y antes presidente del ex Consejo de UTU. Además, el Consejo de Formación en Educación será presidido por el profesor de matemática Walter Fernández Val, quien integra el equipo del consejero docente Julián Mazzoni. Serán consejeras la socióloga y docente Laura Donja y la maestra y licenciada en educación Martina Bailón. Desde hace días se sabe que Pablo Casciani será presidente del CODICEN y que las dos restantes consejeras promovidas por el Poder Ejecutivo van a ser Elvia Pereira y Carolina Payas.
Otro tema, el fiscal de lavado de activos, Enrique Rodríguez, prevé pedir el cierre de fronteras para el empresario Pablo Carrasco, su esposa y la esposa de Gustavo Basso, responsables de Conexión Ganadera. Según información publicada por el periodista Eduardo Preve y que pudo confirmar MBD Noticias, la medida se efectivizará esta semana e irá acompañada de la entrega de los pasaportes de esas personas. En diálogo con MBD Noticias, los abogados Leonardo Costa y Juan Pablo Decia confirmaron que habían solicitado esta medida cautelar en nombre de las personas acreedoras a las que representan legalmente. Ambos están a la espera de la resolución del fiscal Rodríguez, para lo cual será necesaria una audiencia en la que deben estar presentes la Fiscalía y los abogados de la parte denunciante. Y de alguna forma seguimos en tema, porque el empresario Gerardo Zambrano, titular de la empresa de servicios agropecuarios que lleva su nombre, consideró que la caída de los fondos de inversión ganadera está causando serios perjuicios a unas 7.000 personas, la mayoría de las cuales no está vinculada a la actividad agropecuaria. Zambrano tiene 40 años de experiencia en el sector y dijo que el mecanismo de renta fija que ofrecían estos fondos de inversión ganaderos debería ser regulado por el Banco Central. Lamentablemente es un perjuicio enorme, cifras que no eran ni pensables, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel del mundo, y los perjuicios de prácticamente 7.000 personas que con sus ahorros han hecho esta inversión y con esa frustración. La verdad que es una lástima, principalmente porque la gente que invertía no era del sector en su gran mayoría. Y hay una cosa que es importante aclarar, ¿no? Ni el sector agropecuario ni el sistema de capitalización de ganado tienen nada que ver con esto, que realmente ha sido el manejo de quienes en cualquiera de las empresas lo manejaban y desviaban los fondos para otros destinos. El tema, el tema de los controles, nosotros tuvimos varias veces con el Banco Central explicando cómo era el sistema, y en la medida de que sea una tasa variable y negocio de capitalización entre productores, la verdad que no tiene por qué haber ningún tipo de regulación. Cuando uno ya va a otra determinada de condiciones, como era en este caso, o hablan de aplicación de bonos enfocados, desviando para otros destinos, entonces ahí es donde se ocurra el problema, y ahí sí van a haber regulaciones, no tengo ninguna duda. Móvil Ambiental, nos vamos al contacto con Diego Martini, que nos habla de esta preocupación por la presencia de cianobacterias en el río Uruguay. Diego, contanos. Bien, así es, compañeros. Como adelantábamos, vamos a hablar de este fenómeno que se viene dando en aguas del río Uruguay, un fenómeno con una enorme cantidad de cianobacterias sobre este río, un fenómeno que se conoce coloquialmente como verdín y que se viralizó en estos días por las imágenes de carpinchos que ingresaban al agua y que salían absolutamente todos verdes. Vamos a hablar de esto con el biólogo Bernardo Zabaleta, a quien le agradecemos por estos minutos. Bernardo, gracias por este instante. Contanos un poco cómo se genera este fenómeno y de qué se trata. Bueno, esto refleja una situación de deterioro de la calidad del agua que se viene manifestando en las últimas décadas y que específicamente en los embalses hidroeléctricos tiene su origen especialmente porque el agua queda casi quieta, entonces eso da lugar a que decanten los sólidos, ingresa mayor cantidad de luz y, bueno, como va aumentando la temperatura, sobre todo en esta temporada del año, va aumentando la temperatura. Y si a eso además le agregamos los nutrientes que vienen de una cuenca con producción agropecuaria intensiva y donde también viven millones de personas, bueno, tenemos todas las condiciones para que se den este tipo de crecimientos de cianobacterias que nosotros llamamos floraciones. Y bueno, ahora se hizo viral porque aparecieron los videos de los carpinchos, pero es una situación que nosotros venimos reportando desde hace unos años, específicamente relacionado a lo que es la Cuenca del Plata. Recordemos que estos embalses, tanto Salto Grande como el embalse de Palmar, se encuentran en la Cuenca del Plata y que sus aguas vierten hacia las costas de Uruguay, sobre todo de Colonia, San José, Montevideo. ¿Qué afectaciones genera esto en el ecosistema? Ni que hablar que esto afecta a estos animales que estaban ingresando. Bueno, son varias las afectaciones que tiene. Por un lado tenemos a nivel de la salud de los animales y también tenemos a nivel de salud de la población. Entonces, si estas cianobacterias llegan
Por ejemplo, pensando en el proyecto Arasatí, se esperaría que si hay desbordes en estos embalses, que bueno, esas cianobacterias terminen llegando a Arasatí, como ha sucedido constantemente. No hace falta ir muy lejos para encontrar cianobacterias en Arasatí. Recordemos que hace una semana, 2 semanas, teníamos floraciones bien intensas. Entonces, por un lado tenemos los riesgos para la salud animal y humana, y también tenemos un tema de costos, ya que la presencia de cianobacterias complejiza los procesos de potabilización y los hace más caros. Entonces, si nosotros tenemos esa fuente para potabilizar agua, lo que va a terminar sucediendo es que el sobrecosto en la potabilización recaiga en la factura de OCE. ¿Hay alguna forma de prevenirlo esto? Bueno, principalmente tenemos que tener en cuenta de que en lo que es Alto Grande, el río Uruguay, nosotros no tenemos soberanía. No podemos decidir lo que hace, cómo gestiona la cuenca, Brasil, Argentina. Y en el caso de Uruguay, como decía, desde hace años que venimos reportando este tipo de fenómeno y sin embargo no se ha evidenciado, reflejado en ningún tipo de estrategia de manejo de la cuenca. Entonces, ¿hay acciones para hacerlas? Sí. ¿Ha habido intenciones o se ha comenzado? Y bueno, más que nada pensando en que en vez de cuidar lo que tenemos, como es el caso de la cuenca del Santa Lucía, que está bueno destacar que en este momento hay floraciones de cianobacterias en muchos lugares. Tenemos en Palmar, en Salto Grande, en la Laguna del Sauce. Y mientras tanto, nadie habla de que en el Santa Lucía tenemos una calidad del agua buena. ¿Por qué no hay floraciones en Santa Lucía? Principalmente por la dinámica que tiene. En los ríos el agua corre y está fluyendo constantemente y eso no da las condiciones ideales para el crecimiento de cianobacterias. Entonces me decís, bueno, pero Arasatí también está en un río. Y bueno, en realidad es un estuario que tiene una dinámica bastante más compleja, en donde el agua dulce puede quedar quieta durante periodos prolongados de tiempo. Entonces... Perdón, ¿fue un error lo que dijo el presidente de la República de que el agua en Arasatí se movía? Sí, claramente es un error porque está bien, si bien tiene movimiento, ni que hablar, toda el agua tiene movimiento y son sistemas muy dinámicos, el agua en Arasatí, por cómo es la dinámica hidrológica del estuario, se da la condición para que el agua quede estancada. Como nosotros le decimos, el tiempo de residencia es muy alto. Entonces, cuando tenemos descargas de agua dulce que terminan desbordando los embalses, vamos a tener aportes de cianobacterias de forma masiva en lo que es la costa de Uruguay. Y cuando no tenemos esos eventos de precipitaciones elevadas, bueno, también en Arasatí, porque el agua está prácticamente quieta durante muchos momentos, sobre todo cuando hay sequía, entonces en esos momentos vamos a tener floraciones con crecimiento local. Entonces, si para decirlo de forma sencilla, cuando haya mucha agua en Arasatí vas a tener floraciones masivas y cuando haya poca agua, que es cuando hay que utilizar esa toma, bueno, entonces en esos momentos seguramente tenga floraciones con crecimiento local. Bernardo, muchas gracias. Por favor, un placer. Volvemos a estudios, compañeros, entonces con esta información de una gran cantidad de cianobacterias sobre el río Uruguay y estas afectaciones que dañan al ecosistema. Muchas gracias, Diego y equipo. Cambiamos de asunto. Les contamos que el economista Hugo Bay, designado por el gobierno electo para presidir la denominada Comisión Multisectorial de Protección y Seguridad Social, que se va a instalar como paso previo al diálogo nacional sobre estos temas, que es justamente una de las iniciativas del gobierno que viene, le dijo a MBD Noticias que se convocará a todas las partes involucradas para definir las propuestas y también los plazos de trabajo. Bay aseguró que hay aspectos de la reforma previsional aprobada durante este gobierno que son positivos y que la comisión de expertos que funcionó previamente no era el ámbito más adecuado para construir acuerdos sociales y políticos. Hay varios cambios. Primero, en lo que es la perspectiva del diálogo, nosotros tenemos una visión, yo creo que la comisión de expertos que se convocó en aquel momento fue una instancia muy importante de intercambio de especialistas, me tocó participar directamente allí, y donde se generaron un conjunto de insumos que sin duda mejoraron la calidad del debate, pero claramente no fue el mejor ámbito o no dio el resultado esperado en términos de construir esos acuerdos sociales y políticos para que, en fin, la reforma que se hubiera implementado
contara, digamos, con los apoyos necesarios. Claramente el sistema quedó en alguna medida cuestionado por una parte muy importante de la sociedad, de la ciudadanía, y nosotros venimos con la impronta de generar un espacio diferente, donde por supuesto hay un involucramiento muy importante de los técnicos, de los especialistas. Esta es una discusión que tiene un componente técnico muy relevante, pero también generar los canales de carácter político para que, en conjunto con todos los partidos políticos y con todos los actores sociales, podamos efectivamente encontrar los acuerdos que le den una mayor sustentabilidad a los cambios que podamos procesar. Bien, otro asunto. Se realizó la primera reunión de transición entre autoridades entrantes y salientes de la Administración de Servicios de Salud del Estado, de ACE, con la presencia de la ministra de Salud designada, Cristina Lustenberg. Y al final habló Álvaro Danza, el presidente designado de ACE, que dijo que en esa reunión se intercambiaron visiones y que además quienes integraron la delegación del próximo gobierno dejaron un formulario con una serie de consultas con respecto a la situación. Intercambiamos algunas opiniones generales, visiones generales, en un tono muy respetuoso y muy agradable, y les dejamos un formulario con una serie de preguntas sobre la situación actual de ACE, presupuestal, asistencial, los planes a futuro y a corto plazo. Hablamos un poquito de lo que se viene, del invierno que se avecina, obviamente, y un poco eso fue lo que dejamos planteado, ¿verdad? ¿Cuál es la foto actual de ACE para saber con qué nos vamos a encontrar apenas asumamos? ¿Preocupa o generó molestia que se haya hecho este tipo de presentación de contratos hace algunos días atrás? No generó molestia, sabíamos que iba a ocurrir y en realidad, de alguna manera, queremos analizar exactamente de qué se trata, de qué estamos hablando, el número de contratos, los montos. O sea que a priori no podemos hablar mucho sin tener información oficial al respecto. Lo mejor es esperar la información oficial que ya le hemos solicitado y con eso ver un poquito exactamente cómo sigue la cosa, ¿no? Y la ministra designada de Salud Pública, Cristina Lustenberg, el próximo viernes va a hacer públicos los nombres de las personas que estarán al frente de las direcciones departamentales de salud a lo largo y a lo ancho del país. Y Lustenberg indicó que en los próximos días se reunirá con la actual ministra Karina Rando para comunicarle que se mantendrá la intervención del CASMU y que para ello se designará a 3 personas que continuarán la tarea del equipo interventor que fue nombrado por el actual gobierno y que cesa sus tareas el 28 de febrero. Nuestra prioridad que estamos trabajando son con la designación de los quienes van a ser directores departamentales de salud. Para nosotros es una figura dentro del Ministerio de Salud Pública de mucha relevancia, porque quienes son quienes hacen la rectoría a nivel departamental, quienes son las figuras que lideran los equipos departamentales de salud. Entonces para nosotros ese es el siguiente paso. Lustenberg se refirió a la situación de la mutualista CASMU y adelantó que el gobierno entrante designará 3 nuevos interventores. Estamos trabajando en la búsqueda de interventores porque tomamos contacto con la ministra y el subsecretario, que de los 3 interventores hay 2 ahora que están trabajando. Antes de nosotros tomar posesión del cargo, en esa transición tenemos que designar a los futuros interventores para darle continuidad a este seguimiento en el cual estamos dándole mucho seguimiento a los indicadores asistenciales. Es un eje de la reunión que vamos a tener con la ministra y el subsecretario, la propuesta de los próximos interventores que estamos definiendo con el equipo del Ministerio de Economía entrante nuestro y nosotros desde este lugar. ¿Hasta cuándo se extendería? La intervención está prevista, como prevé ahora lo último que está votado, es hasta julio de este año. Y desde la Fundación Pérez Escremini se informó que en Uruguay mueren más niños, niñas y adolescentes por cáncer que por cualquier otra enfermedad, pese a que el país alcanzó cifras de curación que superan el 80%. La cercana conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil hizo que se difundieran justamente durante una actividad estas cifras. El oncólogo Luis Alberto Castillo, integrante del equipo de dirección de la Fundación Pérez Escremini, destaca que en Uruguay, como en los países desarrollados, se curan más de 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes. Destacó que actualmente se trabaja en la rehabilitación desde el momento en que se diagnostica el cáncer. Los niños, y más que nada los niños,
necesitan del juego, necesitan de compartir con otros niños, compartir con la sociedad, y la rehabilitación tiene que comenzar sabiendo, más aún que los tienen casi 8 de 10 niños se curan, la rehabilitación tiene que comenzar el día 1. Entonces, desde el día 1 se comienza actividades educativas y actividad física, cuando antes teníamos a los chicos prácticamente postrados 1 mes, 2 meses, 6 meses. Hoy desde el primer día ya empiezan a hacer actividades. Cristian es padre de una niña que fue diagnosticada de cáncer y cuenta cómo vivió el largo proceso desde que recibió la noticia. Necesitas el apoyo de tu familia, de amigos, gente, lo recibí, la verdad, eso es parte del proceso, ¿no? Y te cambia la vida, tenerle miedo a decir la enfermedad, tenés miedo muchos por qué, te cuestionás, pero bueno, gracias a este grupo humano y a esta institución podés salir adelante. Estás en una cama, pero que podés jugar, estás transitando una enfermedad, pero no se termina la vida sigue, tu vida sigue, te cambian algunas cosas, pero tenés que seguir, por ellos y para ellos. Transcurren en el mundo tiempos de guerra comercial. Uno se pregunta cómo esto le va a pegar, ¿no? Va a repercutir en Uruguay. Hay quienes la definen como la guerra comercial más tonta de la historia. De todo esto hablará a continuación en la edición de esta semana de su habitual columna de análisis económico, Germán de Agosto. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? ¿Cómo es eso de la guerra comercial más tonta de la historia? Bueno, así fue la catalogada por The Wall Street Journal, básicamente haciendo referencia a que por ahora es difícil encontrarle un sentido a las acciones que está tomando Trump en este mundo proteccionista. Sí, si por ejemplo vemos la primera plaquita, lo que tenemos es una declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, en relación a cómo está jugando el orden económico mundial vigente de la posguerra, que básicamente se asentó en un consenso en torno a los beneficios de la integración y de la cooperación. Ajá. Y se estructuró también en torno a determinadas instituciones que hoy justamente están fallando. En particular, en este caso puntual, la Organización Mundial del Comercio. Hace mucho se viene hablando de eso, ¿no? Hace mucho, porque si querés ponerle de alguna manera un principio al fin de ese ordenamiento, tiene que ver con la crisis 2008 y todo el descontento que generó, justamente alimentando un conjunto de demandas legítimas de todas las personas, países y sectores que fueron perjudicados por el proceso de globalización. Entonces, cuando él habla del orden mundial, se refiere a esa dinámica de integración y de cooperación que primó post Segunda Guerra Mundial. Ahí lo tenés también ilustrado por The Economist, ¿no? El mundo fragmentándose. Y esto es un poco de contexto geopolítico, ¿sí? Vamos una plaquita más. Y simplemente a efectos de determinar un poco la lógica o la racionalidad que habría detrás de estas medidas, que en particular suponen un tiro en el pie para el propio Estados Unidos, ¿sí? Ahí tenemos el anuncio de las tarifas a México y Canadá y también a China. A China es sencillo analizarlo porque justamente tenemos un trasfondo geopolítico. Sí. Acá te fijás cómo ha cambiado la participación o el peso de cada economía en el mundo. En los 80 China era el 2% del PIB mundial, Estados Unidos era el 23% y actualmente China ya lo superó y efectivamente está liderando esa disputa hegemónica, por lo cual tendría un sentido no económico, sino geopolítico primero, seguir profundizando la guerra comercial contra China. Sin embargo, si damos una plaquita más y si nos quedamos asentados con el mismo tuit de Donald Trump, sí, le pone a México y a Canadá, ahora en suspenso por un mes, aranceles mayores, es decir, del 25%. ¿Sí? Y eso es lo que desafía justamente la dinámica geopolítica que podría incentivar este tipo de medidas de carácter proteccionista. Por ejemplo, esto es un índice que elaboró la revista The Economist, que lo que hace es ver cómo los países han votado con Estados Unidos en el seno de las Naciones Unidas, y eso le da como un indicador del posicionamiento geopolítico, ¿sí? El indicador se mueve de 0, Estados Unidos, alineado con el propio, sí, hasta 10, donde tenemos a Irán. Si te fijas, mira, Canadá está pegadito. El 98% votó con como Estados Unidos. Está. Exactamente, ¿sí? Y México también está de la mitad para arriba, sí, por lo cual no tiene un sentido particular desde el punto de vista de lo que estamos analizando. Es decir,
parece ser una herramienta de negociación, pero con todos los problemas que eso puede tener. De nuevo, estamos intentando adentrarnos en determinada lógica que podría justificar esta escalada de la guerra comercial, y de tal caso de Canadá es ilustrativo de que no solamente hay un problema geopolítico, sino que de alguna manera estamos ante un tipo impredecible que está utilizando este herramental con motivos de negociación. Y ahora anunció 25% de aranceles, que los aranceles son justamente un impuesto a las importaciones para el acero y al aluminio. ¿Sí? Que justamente en muchos casos pueden hacer que en determinadas cadenas de valor termine pagando más la población estadounidense producto de esas medidas, como uno de los Exactamente, en el caso de Norteamérica es claro la industria automotriz. Un auto antes de fabricarse pasa al menos 7 veces por las 3 fronteras, por lo cual todo eso se va a encarecer porque entraría justamente pagando sus aranceles. Entonces lo que dice The Economist es que no solamente esto altera el flujo comercial entre las líneas geopolíticas existentes, sino que también las empieza a mover. Y esto es prueba justamente de ese desplazamiento de las líneas geopolíticas y de la irracionalidad que tiene en un mundo interconectado que funciona justamente a partir de la conexión de cadenas de suministro. Por lo cual el mundo se va a encarecer porque se están encareciendo los procesos intermedios. ¿Sí? Hay algunos ejemplos históricos acerca de cómo algunos intentos por proteger a determinados sectores productivos terminaron generando problemas en otros sectores, y sé que venís con alguna reflexión al respecto. Si vamos al próximo, hay un ejemplo muy singular, muy ilustrativo, que se llama la Guerra del Pollo, que tuvo lugar al fin de los 50 y principios de los 60, donde en Europa, en particular en Alemania, se empezó a consumir muchísimo pollo estadounidense. Ajá. Entonces las ventas de Estados Unidos a Europa de pollo aumentaron muchísimo. Eso naturalmente alimentó el enojo de los productores de pollo alemanes, que lo que hicieron fue poner justamente un arancel. Un arancel es un impuesto a la importación. ¿Con qué motivo? Encarecer el pollo estadounidense para desplazarlo y sustituirlo por producción alemana. El pollo pasó de 1,6 a 2,3. Pero naturalmente eso genera una dinámica de represalias, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, y lo que hizo la Comisión Económica Europea, antecedente de la Unión Europea que nosotros conocemos, fue ponerle lo mismo, es decir, un impuesto a las importaciones de autos. ¿Y qué fue lo que pasó? Los estadounidenses pagaron más por el auto y además accedieron a menos modelos. Y lo que es ilustrativo de este caso histórico es que más allá de que la guerra del pollo propiamente dicha terminó hace décadas, estos aranceles permanecieron, por lo cual los aranceles son algo que cuando llegan fácil, pero se van de forma mucho más retrasada. ¿Por qué? Porque siempre generan grupos de presión que se benefician de ese aumento arancelario, ¿sí? Y que naturalmente hacen lobby para que se mantenga. Pero lo que prueba esto, si vamos una plaquita más, es que esto dañó a los consumidores a los dos lados del Atlántico, pagaron más por el pollo allá y pagaron más por los autos acá, y accedieron a menos variedad en ambos casos. Protege un sector específico, pero en detrimento de otros sectores, naturalmente altera el comportamiento de la otra economía, porque la hace justamente más agresiva. Si vos me atacas con esto, yo te ataco con esto, y ahí entramos en esa lógica de comercio de suma cero. ¿Qué es suma cero? Básicamente que vos no podés ganar o sea, yo no puedo ganar si no te hago perder a vos. Es decir, no obtenemos un beneficio mutuo del comercio. Si yo te compro más de lo que vos me vendés, en realidad te estoy estafando, que es un poco lo que dice Trump. Entonces, esa lógica naturalmente altera el comportamiento y genera esa reacción. Y además lo que decíamos recién, ¿no? Persisten en el tiempo porque generan grupos de presión específicos. Una más y ya analizamos básicamente los impactos potenciales que todo esto puede tener sobre el mundo, pero en particular sobre Uruguay. Actividad económica es un impacto negativo, tanto a nivel global como a nivel local. El Uruguay le sirve un mundo más abierto porque nosotros le vendemos al mundo y por tanto un mundo más proteccionista va en detrimento de lo que es el comercio y por ende nos afecta directamente por la vía de la actividad económica. Condiciones de financiamiento también es negativo. Básicamente lo que va a tener que hacer Estados Unidos, en particular la Reserva Federal, dado que van a aumentar los precios, es aumentar el costo del dinero, es decir, aumentar la tasa de interés. Un país como Uruguay, como el resto de las economías latinoamericanas o regionales, acordate que pagamos la tasa libre de riesgo y nuestro propio riesgo país. Lo que va a aumentar en este caso es la base del libre de riesgo, o sea, endeudarnos va a ser más caro. También vamos a traer menos capitales, porque justamente va a ser más atractivo invertir en Estados Unidos porque las tasas van a ser más altas y todo eso tiene impacto sobre el dólar y sobre las materias primas. Sobre el dólar se tendería a fortalecer a nivel global porque de alguna manera el precio del dólar es justamente esa tasa de interés. Es decir, el dólar va a ser menos abundante y las monedas de nuestros países se debilitarían frente al dólar, que es lo que hemos visto estas últimas semanas. Y cuando sucede eso, lo último que tenemos es
que se deprimen los precios de las materias primas. Que es lo que vendemos, esencialmente. Que es lo que vendemos, justamente. Así que, simplemente para tener como caso ilustrativo, en el 2024 Estados Unidos representó el 9% de todo lo que le vendimos al mundo. Carne bovina, celulosa y sus productos cárnicos son los principales productos. Hoy anunció a aluminio y acero, pero bueno, naturalmente la afectación tiene diversos canales, comerciales, macroeconómicos, geopolíticos y demás. Muchas gracias, Germán. Esto recién empieza, lo seguiremos con atención y hasta la próxima. Nos vemos el martes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y les contamos que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció y dio un ultimátum a Hamás de que si no libera a los rehenes programados en esta primera etapa que aún faltan antes del sábado al mediodía, el ejército retomará sus ataques hasta borrar a Hamás del mapa. Todo esto se da en un contexto donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue insistiendo con su idea de desplazar a los palestinos de Gaza y alojarlos en terceros países. Tras convocar este martes al Gabinete de Seguridad durante 4 horas, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que si Hamás no libera a los rehenes antes del sábado 15 de febrero al mediodía, Israel volverá a iniciar una ofensiva armada en la franja de Gaza y sostuvo que el ejército volverá a combatir intensamente hasta que Hamás sea finalmente derrotado. Un funcionario israelí bajo anonimato y en declaraciones a la prensa de su país aclaró que se trata de los 9 rehenes aún con vida que deberían ser liberados en los 42 días de la primera fase del alto al fuego. Poco antes de que Netanyahu anunciara esta posición públicamente, funcionarios israelíes habían adelantado que el gabinete apoyaba una vez más la idea del presidente estadounidense Donald Trump, que ayer amenazó con desatar el infierno en la franja de Gaza si los rehenes no estaban fuera allí antes del sábado al mediodía, y las fuerzas de defensa de Israel confirmaron haber movilizado tropas adicionales y reservistas en la divisoria sur próxima a Gaza, en preparación para diversos escenarios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que según su plan ideado para los residentes de Gaza, su destino será donde finalmente se decida como grupo, y cree que van a tener una parcela de tierra en Jordania, otra en Egipto o en algún otro lugar, manifestó el mandatario, quien reconoció que los palestinos no quieren estar en el enclave pero no tienen ninguna otra opción y que allí están siendo matados a niveles jamás vistos y que ningún otro lugar del mundo es tan peligroso como la franja de Gaza, según dijo. Y el presidente argentino Javier Milei cerró la Secretaría de Hábitat dependiente del Ministerio de Economía, pues entiende que no tenía una función o que no llevaba adelante sus tareas y de esa manera aplicar lo que ha denominado Motosierra 2.0, es decir, una nueva etapa de cierre de algunas secretarías de Estado. También hubo 2 destituciones en lo que se entiende es parte de una política sin precedentes en la Argentina por la cantidad de renuncias y destituciones que han ocurrido durante todo este periodo en el que gobierna. Y dijo que su hermana, secretaria de la presidencia, Karina Milei, tiene la guillotina para aquellos que no están alineados con el gobierno. Los despidos del director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social ANSES, Mariano de Eros, y de la embajadora ante la OEA, Sonia Cavallo, anunciados este lunes, elevaron a 119 el número de funcionarios que han salido del gobierno argentino, echados o por renuncia, en 428 días de gestión de Javier Milei. De esta manera, se mantiene la marca de 2 salidas por semana, lo que representa un récord para un gobierno desde el regreso a la democracia en 1983, y entre los funcionarios de más alto rango que dejaron el gobierno figuran el ex jefe de gabinete Nicolás Pose y los ministros de Infraestructura Guillermo Ferraro, de Salud Mario Russo y la canciller Diana Mondino, además de secretarios y directores de distintas dependencias. Javier Milei reveló que su hermana Karina, secretaria general de la presidencia, es quien tiene la guillotina de su gobierno y que los que no respeten la agenda del presidente serán expulsados. En otro orden, el presidente argentino analizó la situación económica de su país durante una entrevista televisiva, donde aseguró que no hay atraso cambiario y volvió a rechazar la devaluación del peso, algo que dijo no va a ocurrir de ninguna manera, afirmando que el dólar tiene un precio razonable para las condiciones de Argentina, y criticó a los economistas y sectores industriales que piden una devaluación. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Nos vamos a Progreso, departamento de Canelones, donde se realizó esta designación de las autoridades de la enseñanza y estuvo presente el presidente electo Yamandú Orsi. Julieta, contanos. Gracias, Natalia. Así es, hace una hora aproximadamente estuvo aquí Yamandú Orsi con parte de su equipo de gobierno y sobre todo las autoridades recientemente presentadas de la educación pública, pero aprovechando esta instancia de una conferencia de prensa en la que opinó de diversos temas que están en este momento en la agenda pública, entre ellos temas que tienen que ver con lo internacional, como es la situación de la República Democrática del Congo y también los recientes anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculados a los aranceles para el comercio exterior. Escuchemos lo que dijo Orsi sobre esto. Hoy se está trabajando los dos ministerios, el Ministerio de Defensa con el que va a asumir, o sea, el que está y el que va a asumir, están trabajando muy cerca para ver los puntos de vista y esto también es un tema diplomático porque Uruguay tiene una vocación que a nivel mundial nos pone en un lugar relevante, que es un país con vocación de paz. La misión de los cascos azules en ese lugar, como en todos los lugares, es garantía de la paz. Ahí, yo lo dije y lo vuelvo a decir, si no fuera por los cascos azules uruguayos, si no fuera por la cantidad de compatriotas que hay ahí, hoy sería bastante más dolorosa las consecuencias. ¿Por qué? Porque serían mucho más las muertes, porque los cascos azules a nivel mundial lo que ofrece es una especie de contención de los conflictos después que se firma una paz. Evidentemente esto se desbordó, evidentemente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene que tomar alguna decisión un poco más firme y acá hay una línea que se viene trabajando desde hace años y que ha generado acuerdos políticos, incluso en el Parlamento, cuando se votan, que yo estoy de acuerdo que así sea. Uruguay tiene esa vocación y en el mundo nos ven con muy buenos ojos y además está bueno que Uruguay tenga esa vocación y trabaje en pos de eso. Hay que analizar el caso concreto y hay que revisar el caso concreto del Congo y eso requiere de trabajo fino y serio de Cancillería y del Ministerio de Defensa. ¿Le preocupan los anuncios de Trump vinculados a los aranceles del comercio exterior? Ya empezó a tomar algunas medidas concretas, no son solamente anuncios. A todo el mundo le preocupa que la economía se vuelva cada vez más rígida. El proteccionismo es algo que complica y más a los países chicos como nosotros. Venga de donde venga. Lo que sí es cierto es que hay que sentarse a conversar. Porque ya hemos visto señales que después negociando se logra revertir. Entonces hay que ser cuidadosos, estar muy atentos. Evidentemente, ninguna señal de restricción o de proteccionismo a Uruguay le viene bien, ninguna. Al revés, a Uruguay le sirve tener acceso a economías abiertas, evidentemente flexibilización en el Mercosur, todo lo que hemos hablado. Es un momento complejo donde la Organización Mundial del Comercio ya casi no existe, donde la ONU incluso está teniendo dificultades a nivel de varias de sus agencias. Estas eran las palabras de Orsi vinculados a dos temas, pero también estuvo hablando de otros temas más, incluso vinculados también, uno es conexión ganadera, pero uno de ellos vinculados también a la problemática de la educación. Ustedes saben que el Frente Amplio puso en sus bases programáticas la extensión del tiempo pedagógico, ya sea en escuelas de tiempo completo o de tiempo extendido, y esto está vinculado también con problemas asociados a la violencia y los riesgos que sufren las infancias en nuestro país. Sobre estos temas también conversó. Es real un crecimiento en los niveles de violencia donde la metodología o las prácticas han cambiado. Antes era muy extraño, muy raro que pasara algo de esto, era muy cada tanto que nos enterábamos de una noticia tan fea como por ejemplo un niño herido de bala. Hoy se ha vuelto bastante más frecuente, tiene que ver con cambios a nivel del crimen organizado, cambios a nivel del delito y evidentemente necesita acciones bastante fuertes. Veremos cuáles son las que se toman desde el Ministerio del Interior, por supuesto, pero no solo del Ministerio del Interior, sino que todas las esferas de gobierno tienen que participar. ¿Puede ser algo del próximo Ejecutivo para evitar un nuevo caso como el de conexión ganadera? Ahí se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que siempre se pueden hacer mejor las cosas. Acá estamos hablando de si hay ilegalidad se tiene que resolver y hay que buscar la forma de evitar o de achicar el espacio para que esas cosas ocurran. Es algo lamentable y todos los días nos enteramos de algo más, ¿no? Pero bueno, yo creo que
se ha discutido mucho sobre el rol del Banco Central. Yo creo que tampoco podemos siempre responsabilizar, apuntar con el dedo. Hay operaciones que son de carácter privado y el Estado, sí, la ley tiene que tratar de cuidar de que esas actividades entre privados sean en el marco de la confianza, de las garantías y de que cuando pasa algo lo podamos ver a tiempo. Evidentemente acá no se vio. El tiempo en poco tiempo, sí. Y ya nos vamos, digamos. Vamos a repasarlo ya mismo lo que dice Inumet para las próximas 48 horas, empezando por lo previsto para mañana, Nati. Mañana 12 de febrero habrá o hay posibilidad de precipitaciones y tormentas en la mañana, pero va mejorando hacia la tarde, donde ya empieza a haber disminución de la nubosidad. La mínima para mañana será de 18 grados y la máxima de 26. Pasado mañana, día jueves 13 de febrero, como siguiendo, digamos, con esa mejora que se expresará en la tarde del miércoles, por la mañana se espera que en capital y cercanías el cielo esté simplemente algo nuboso y por la tarde y la noche claro y algo nuboso sin pronóstico de lluvias. Temperaturas extremas pronosticadas para el jueves, las siguientes: mínima 16 grados, máxima 28. Bueno, ahora sí nos vamos y como todos los días los invitamos a quedarse porque ya viene Lado B. Mañana tempranito más información en formato MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad, a las 8 la primera edición, a las 13 el segundo turno y con Natalia estaremos 18:55. Hasta mañana. Que pasen bien.